invitarles- Quiero invitarles a leer del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice en el capítulo 1, versículo 15, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y que Él añada bendición a lo que hemos leído. Bueno, hemos visto el tema glorioso, importante para nosotros, respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está orando por los hermanos y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué ora Pablo por los hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y creo que cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, o cada vez que hay un hermano que abre las Escrituras al pueblo del Señor, ese debe ser el objetivo. Que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada uno de nosotros, tú y yo, necesitamos conocer al Señor. Más que llenarnos de conocimiento de la Biblia per se, por el solo hecho de conocer de la Biblia, de conocer de datos, de conocer de fechas, de conocer de personajes. Lo que tú y yo necesitamos es conocer a nuestro Señor y Salvador. Lo que tú y yo necesitamos es, como dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense que allí dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento, no al revés. Y cuando se habla de nuestro Señor, cuando Juan lo presenta ahí en el Evangelio de Juan, dice que Él era lleno de gracia y de verdad. La gracia se derramó en sus labios, nos dice la palabra. ¿Y qué tenemos que aprender de Él entonces? Primeramente, aprender de Él, de cómo Él era lleno de gracia y de verdad. Aprender de nuestro Salvador. Y cuánta gracia necesitamos nosotros en nuestro diario vivir. Necesitamos la gracia del Señor para responder cuando a veces nos tratan con dureza, para no responder de la misma forma,
sino que la gracia del Señor actúe en nosotros. Necesitamos gracia del Señor para predicar el Evangelio. Necesitamos de su gracia cada día. Necesitamos entonces, como dice aquí Pablo, que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nosotros necesitamos saber, conocer, disfrutar de aquella esperanza a la que Él nos ha llamado. Y esa esperanza, ¿de qué proviene? Proviene de su resurrección. Cuando nosotros vemos en las Escrituras la importancia de la resurrección del Señor, el para qué el Señor resucitó, en primer lugar dijimos, es para que nosotros tengamos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Tenemos todos los aquí presentes esa esperanza viva? Y si la tenemos, Pablo dice que él pide al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muchas veces vemos a los creyentes sin esperanza. Muchas veces vemos a los creyentes desesperanzados por las situaciones aflictivas por las cuales el Señor muchas veces nos permite pasar. Muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos pruebas, dificultades. ¿Con qué propósito? Que lo contemplemos a Él, con el propósito de que nosotros entendamos que Él nos ha llamado a tener una gloriosa esperanza, a que veamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que contemplemos y miremos por la fe aquellas riquezas. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era estudiante en la universidad, en una oportunidad íbamos en micro con nuestro hermano don Jaime Martín, ya en la presencia del Señor, y pasamos por una calle, por la calle Cisternas en La Serena, íbamos a una reunión, es así en La Serena en ese tiempo, y allí había unas casas grandes, unos chalets grandes. Y nuestro hermano me decía, ¿ves eso? Eso no es nada. La herencia que nos espera, la herencia que tú y yo tenemos es muchísimo mayor, es gloriosa, esto no es nada. Y nosotros tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Tenemos que poner la mirada en el Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder del Señor está a nuestro favor. El poder del Señor está para que nosotros nos acerquemos continuamente a Él. Según la operación del poder de su fuerza, ese mismo poder, esa supereminente grandeza de su poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿y qué más? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y nuestro Señor está hoy a la diestra del Padre, pero está sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Muchas veces nosotros contemplamos a los hombres y hay ciertos hombres que parecen poderosos y famosos, y muchas veces los creyentes los miramos con asombro, pero ellos no son nada. Nuestro Señor está por sobre todos ellos y nuestro Señor es nuestro Salvador. Y dice la Biblia, y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive. Él vive y podemos decir, Él se desvive también por cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado es permanente, porque Él resucitó. Él resucitó y sometió, dice Dios, todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro glorioso Salvador. Recordemos entonces, el Señor resucitó. Y Pablo nos presenta en la carta a los Corintios que hemos visto la base teológica de nuestra esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, ni tú y yo tendríamos esperanza alguna. Nuestra fe sería vacía, sin fruto. Yo estaría aquí predicando en vano. Estaríamos hablando en vano y seríamos todos nosotros los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de los hombres. Los hombres dirían, pobrecito, está confiando en un Cristo que dijo que iba a resucitar y se quedó en la tumba. Pero Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Él es el primero de la resurrección. Y tenemos la esperanza gloriosa que si un día partimos de este mundo, antes que Él venga, cuando Él venga por su pueblo, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos. Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Y Él nos ha dado una gloriosa esperanza. Cristo, entonces, murió ¿para qué? ¿Y para qué resucitó? Para darnos una gloriosa, una esperanza viva, para cumplir con las Escrituras y para reivindicar el trono de Dios, decíamos, y ayer decíamos, para nuestra justificación, para que el Señor, a ti y a mí, que hemos creído, nos impute la justicia del justo, de aquel que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su justicia nos es atribuida por medio de la fe. Dios nos declara justos delante de Él. Y ojo, pongan atención, Dios nos declara justos, porque a veces he oído desde el púlpito que alguien dice, Dios nos hizo justos. No, todavía no. Porque si nos hubiera hecho justos, ninguna injusticia habría en nosotros. Pero muchas veces actuamos injustamente. ¿Cuántas veces como padres actuamos injustamente con nuestros hijos? Los hijos que están aquí presentes dirán, sí, verdad. ¿Cuántas veces como hijos actuamos injustamente con nuestros padres? ¿Cuántas veces actuamos injustamente con nuestros hermanos? Pero la justicia del justo nos ha sido atribuida por medio de la fe. Eso es lo que veíamos ayer. Pero hoy día hemos leído aquí que el poder que operó en Cristo resucitando de los muertos le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y otra razón por la cual el Señor resucitó es para el juicio de este mundo. Y aquí quiero hablar particularmente a aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, que aún no le han conocido. El patriarca Job, mucho antes que el Señor Jesucristo viniera, habló de aquel Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, decía él. Leámoslo mejor. Job capítulo 19. Job capítulo 19. Decíamos que el Señor resucitó, entre otras cosas, para cumplir con las Escrituras. Y dice Job capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué está hablando? De resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, porque el Redentor ha de resucitar, hay esperanza gloriosa de estar en la presencia del Señor. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Más debiere decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz de asuntos hay en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Temed vosotros, y eso es para ti, que aún no has creído. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Job está pensando en su Redentor, en aquel que ha de pagar por su rescate. Ese que ha de pagar por su rescate se ha de levantar sobre el polvo, es decir, ha de resucitar. Y habiendo efectuado esa resurrección, habiéndose levantado del polvo, le va a dar una esperanza gloriosa. ¿Qué esperanza? La esperanza de ver personalmente a Dios. Y mis ojos le verán y no otro. Nadie me va a contar yo personalmente de ver a Dios. ¿Lo has de ver tú? Nadie me va a contar un día glorioso. Aquellos que hemos creído hemos de ver personalmente a nuestro Dios. Pero aquellos que le desprecian, aquellos que no han creído, deben temer porque hay un juicio. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Pablo, predicando en Atenas, mientras esperaba a los discípulos que habían quedado en otro lugar, mientras los esperaba, comenzó a recorrer las calles de Atenas y vio tanta idolatría que su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutió con algunos filósofos y luego lo invitaron al Areópago, que es una colina que había en Atenas, donde se juntaban a discutir. Y lo invitaron allí para discutir con aquellas personas que estaban presentes. Y leamos lo mejor en Hechos capítulo 17. Versículo 22, 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
En ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Pablo empieza a hablarle del Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay, y les convino a creer en él, porque en él, dice verso 28, en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, pero ese Dios al que ustedes no conocen, al que yo les presento, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluido San Felipe, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué tenemos entonces? Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base para el juicio de este mundo. Porque Cristo resucitó. Dios le ha puesto como Señor, y Cristo decía, o como dice Pablo también en Romanos 14, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y Pablo les habla allí a los creyentes del juicio, de juicio. Para los creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cada uno de nosotros, los creyentes, en el tribunal de Cristo, donde el Señor ha de juzgar nuestras obras, ha de juzgar nuestras obras, pero aquellos que no creen en el Señor, aquel gran trono blanco donde grandes y pequeños serán juzgados, también según sus obras, pero en base a si creyeron o no creyeron en el Señor, y ellos no creyeron y serán condenados. Vamos a leer. Pero ¿qué dice Pablo? Que la resurrección de nuestro Señor es la base para el juicio de este mundo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia plena, con justicia verdadera. Si tú no has creído en el Señor, si tú aún no te arrepientes de tus pecados, como decía Job, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio, y ese juicio es en base a la resurrección del Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de resurrección allí también. Para los creyentes, esperanza gloriosa. Para los incrédulos, juicio. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por aquel varón a quien designó, Dios ha de juzgar por Cristo a los hombres. Y lo hará con justicia. Lo hará con justicia. No como la justicia de este mundo. Recordamos cuando en nuestro país hubo corrupción a causa de la política, después a aquellos que habían cometido, que habían actuado incorrectamente, que habían pagado para obtener favores políticos, los mandaron a hacer cursos de ética. ¿Eso es justicia? Por supuesto que no. Cuando culpables son declarados inocentes, eso no es justicia. Pero Dios es justo y Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Dios no tendrá por inocente al culpable, porque nuestro Señor conoce cada detalle en profundidad. Todo lo que nosotros hacemos está considerado y Dios ha de juzgar con justicia, pero en la persona del Señor. La resurrección entonces es la garantía divina de que nuestro Señor es el juez designado por Dios. Dios lo ha designado como juez, confirmando su autoridad a través de su resurrección. Pues la resurrección es la evidencia pública de que Él juzgará al mundo. Este es el fundamento bíblico central, esto que dice Pablo. Pero nuestro Señor en Juan capítulo 5, Juan capítulo número 5, habla de aquella autoridad dada por el Padre para juzgar. Juan capítulo número 5, vamos a leer versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no experimentará aquel juicio condenatorio, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que Dios el Padre todo el juicio dio al Hijo, pero aquellos que confían en el Hijo, aquellos que han oído su palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no vendrá a juicio condenatorio, mas ha pasado de muerte a vida. Pero cuidado, porque hay personas que creen que es solamente este creer es una aseveración mental nomás. Así como yo creo, como tú crees, aunque algunos hoy lo dudan, de que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Cierto?
o como yo creo que Arturo Prat murió en el combate naval de Iquique heroicamente. Pero eso transforma mi vida. Por supuesto que no. El creer es mucho más que eso. Cuando Pedro predica en Jerusalén respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habla primero a la mente, habla al intelecto, habla a la conciencia de las personas. Ellos tienen que entender el mensaje, tienen que entender su culpabilidad, tienen que entender que necesitan al Salvador, que ese Salvador está, que ese Salvador murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Por eso dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos entonces, al escuchar ese mensaje, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos sintieron el peso de su pecado, sintieron su maldad, entendieron su condición perdida, que necesitaban a aquel Salvador a quien habían rechazado. Entonces, ese mensaje no solamente quedó en el intelecto, ese mensaje también afectó sus sentimientos, sus emociones. Es un mensaje que transforma. Y Pedro siguió hablando y les dice, arrepentíos, arrepentíos y bautícese que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y sigue más adelante. Y los que recibieron su palabra, los que entendieron a cabalidad ese mensaje, que se arrepintieron de todo corazón, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y de las oraciones. ¿Y qué más sigue? Que hubo temor sobre todas aquellas personas. Dice Pedro, y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, se tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El mensaje no solamente afecta el intelecto, el mensaje afecta las emociones, el mensaje afecta la voluntad. No es solamente creer aquí. Porque hay muchos en el día de hoy que dicen, sí, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo soy salvo. Pero viven en el pecado y no han sido salvados del pecado. Entonces, cuidado. El Señor dice, el que oye mi palabra y cree de todo corazón, cree y reconoce su condición y cree en tan grande Salvador y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no experimentará un juicio condenatorio porque ha pasado de muerte a vida, porque ha entendido que estaba muerto en delitos y pecados y el Señor le ha dado vida. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfruten la vida cristiana, para que se gocen cada día de ser salvado por tan grande y glorioso Salvador. Porque si no, es mera religiosidad. Y hoy, tristemente, la cristiandad está llena de personas que dicen haber creído, pero son los que aparecen de vez en cuando a escuchar una reunión sin ningún mayor compromiso. Aquel que ha creído es como aquellos que dicen, compungido de corazón, dicen a los discípulos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Si Él hizo todo por mí, ¿qué haré yo?
hay una transformación como la que ocurrió con Saulo de Tarso. Cuando vio al Señor resucitado, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué ocurrió con él? Él temblando y temeroso delante del Señor dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un deseo de obedecer, hay un deseo de agradar a aquel que me amó y dio su vida por mí, porque él vio al Señor resucitado. Y tú y yo necesitamos verlo. Así que su resurrección es base también para el juicio de este mundo, porque Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, porque el Padre todo el juicio dio al Hijo. Nuestro Señor tiene autoridad de juzgar porque tiene la vida que el Padre le dio, vida que fue evidentemente manifiesta cuando Él resucitó. Su capacidad de impartir vida y ejecutar juicio fluye de su vida resucitada. Él juzgará al mundo con justicia. Romanos capítulo 2, verso 16 dice algo parecido. Romanos 2. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo, porque Dios ha puesto en cada hombre, dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cuántas veces les ha pasado a los padres que un hijo toma algo que no es propio, ¿cierto? Cuando un hijo, por ejemplo, se roba un dulce, ¿qué hace instintivamente? Lo esconde. ¿Quién le dijo que era malo? ¿Quién le dijo que eso era malo? O cuando rompe algo, hace alguna maldad, agacha, baja los ojos, agacha la cabeza, porque le da vergüenza. ¿Quién le dijo que eso era malo? Es la ley de Dios escrita en sus conciencias, en sus corazones. Así que no tienen excusa. Y Dios va a juzgar hasta los secretos de los hombres por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará. Esta autoridad de juicio, esta autoridad judicial, está basada en su resurrección, pues solamente aquel que murió y resucitó y volvió a vivir tiene autoridad suprema. Tiene soberanía como Señor de vivos y muertos, como dice Pablo en Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. La resurrección del Señor entonces es la base para el juicio de este mundo. Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, lo que implica autoridad final para juzgar el destino eterno de los hombres. El Señor resucitado es el juez
establecido. Pedro también predicando en casa de Cornelio, un centurión romano, que era temeroso de Dios, pero necesitaba escuchar el evangelio para creer en el Señor como su Salvador. Dice Hechos capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, ¿qué le mandó? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él, nuestro Señor, aquel que murió y resucitó y volvió a vivir, Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no creen? Él será su juez. Él será su juez. Dios lo resucitó. Dios lo estableció como juez. Estas son dos realidades inseparables. Lo que leíamos también en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios le levantó de los muertos, le puso en el lugar más prominente, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y porque es el Señor, tiene autoridad para juzgar a vivos y muertos. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y todo esto porque Él resucitó de los muertos. Como le dijo a Juan, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la autoridad, porque Él vive para siempre, tiene autoridad sobre la muerte y el destino eterno de aquellos, de todos aquellos que hemos oído el Evangelio. Unos, como leímos ahí en Juan capítulo 5, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué es? Y fíjese, los que hicieron lo bueno, no dice los que hicieron el bien. Los que hicieron lo bueno, es decir, oyeron el mensaje de salvación, lo creyeron, recibieron a Cristo como su Salvador, entendieron su gran necesidad. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y por eso nuestro Salvador se preocupó de anunciar el Evangelio, de insistir en la necesidad de arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando Él comenzó su viaje a Jerusalén, su viaje para morir, cuando Él comenzó su viaje, y nos relata el evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él habría de ser recibido arriba, afirmó su rostro
para ir a Jerusalén. En el capítulo 13 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, encaminándose y yendo a Jerusalén. Y alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué dice el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y le dirán, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y aquello. No os conozco, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque rechazaron creer en aquel al cual Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, en aquel que estuvo dispuesto a dar su vida. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios puso en evidencia que Él es el soberano, que Él es el Señor y Él tiene autoridad para juzgar a vivos y muertos. El que juzga es aquel que murió y resucitó y volvió a vivir. En Apocalipsis capítulo 20, y con esto termino, Apocalipsis capítulo 20, allí está el Señor juzgando. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no se menciona la resurrección, pero el juez que está sentado en el trono es el mismo Cordero resucitado y exaltado que se presentó en el capítulo 1, en el capítulo 5. El juicio final lo ha de ejercer aquel que vive por los siglos de los siglos. Y si tú no has creído en él, es importante que ahora creas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la resurrección del Señor Jesucristo es la base para el juicio de este mundo, que la resurrección es la evidencia pública de que Él es el juez que Dios ha establecido. Su vida resucitada le da autoridad para juzgar. Su resurrección le hace a Él Señor universal y por tanto juez. El Cristo resucitado es quien juzgará a vivos y muertos. Su exaltación post-resurrección establece su trono para juzgar al mundo. Si tú no has creído, preocúpate, porque ya lo decía el patriarca antaño, ya lo decía Job, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Y hay un juicio porque un día Dios tuvo que juzgar tu pecado y el mío en la gloriosa persona del Salvador, cuando Él tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y estando allí en la cruz, en horas
en horas terribles, las horas de las tinieblas, él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O como lo expresa el profeta en el libro de Lamentaciones, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Él tuvo que experimentar juicio en lugar tuyo y en lugar mío. Pero aquellos que hemos creído, aquellos que hemos reconocido nuestra maldad y hemos entendido, Él tuvo que experimentar el juicio para que yo no vaya a juicio de condenación. Y Pablo nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que habiendo oído al Señor cuando dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿La tienes tú? El Señor bendiga su palabra. Les dejo de tarea. La condenación, el Señor también resucitó para la condenación eterna de Satanás y de aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos que rechazan el Evangelio están muy ligados a lo que es el juicio de este mundo. Pero ahí están los versículos. Apocalipsis 12, versículos 9 a 11, 20, 10, Juan 12, 31 y 33, es en relación con la condenación de Satanás. Y los que rechazan el Evangelio, ya lo hemos leído algunos. Hechos 17, 31, Juan 3, 18, 19, 5 del 22 al 29, Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10, Primera de Pedro 4, 5 y Romanos 2, 16 y 14, 9, muchos de los cuales leímos en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para concluir. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, porque aquellos que hemos creído, con toda certeza sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que habiendo entendido el juicio que pesaba sobre nosotros, pero que hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hubo uno que nos amó, de tal modo que podemos decir como el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y porque Él se entregó por mí, porque Él ocupó el lugar que yo merecía, porque Él pagó por causa de mis pecados, y yo he creído, he confiado en su obra, no hay juicio para mí. Puedo decir todo aquel que ha creído, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que nos hemos refugiado en su gloriosa persona. Y que esta sea la experiencia de cada uno de los aquí presentes, para que confiando en el Señor resucitado, tengan una gloriosa esperanza de vida eterna. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti agradecidos por todo lo que nos das. En el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.